Amigos y amigas de La Mula, estamos en una nueva mesa mulera, estamos prácticamente de mesa permanente estos días y hoy vamos a conversar con Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y estamos esperando, ojalá se pueda sumar a la conversación, Gloria Cano, abogada de APRODE, que está en una audiencia del caso Cayara, que está por terminar en este momento y que se ha comprometido a estar con nosotros, para conversar sobre uno de los aspectos que ha empezado a generar gran preocupación en la ciudadanía y en la opinión pública, que es el manejo de los derechos humanos de este gobierno recién instalado y no reconocido por una gran parte de la ciudadanía. Y hemos visto la represión policial ayer, y además ahora hemos visto también el nombramiento y la juramentación de Antero Flores Arauz. Tiene una larga trayectoria, y como tiene una larga trayectoria, ha hablado mucho a lo largo de su vida además sobre estos temas, y creo que va a ser importante escuchar la voz de tanto Tito como de Gloria, que son dos importantes representantes del movimiento de derechos humanos. Tito, muy buenas tardes, un gusto conversar contigo. Y antes de entrar al detalle, ¿cuál es la posición de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos frente a lo que ha sido la vacancia presidencial? ¿Cómo lo califican ustedes, lo que estamos viviendo? Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a la audiencia mulera, y muchas gracias por la invitación. Bueno, la postura de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es una postura ya de conocimiento público, se ha expresado en un comunicado aparecido hoy en el diario La República y circulado el día de ayer profusamente en redes, donde junto a más de 170 organizaciones de la sociedad civil rechazamos rotundamente lo que consideramos un golpe de Estado. Nosotros creemos que se ha producido una ruptura del Estado de Derecho, que hay una voracidad desde el Congreso de la República por la captura de otros poderes del Estado, movilizados por intereses que no son precisamente democráticos ni orientados al fortalecimiento de nuestras instituciones. Nos parece que estamos viviendo una situación absolutamente grave en el contexto, además en un contexto sumamente delicado, pues el Perú, antes de esta crisis política, viene atravesando probablemente una de las mayores crisis de su historia republicana, ¿no? Algunos indican que la situación actual es solo comparable a la situación del conflicto armado interno y o a la situación de la guerra del Pacífico, en la que no solo se produjeron muertes, sino una profunda depresión económica que afectó en la pobreza a millones de peruanos y peruanas. Estamos en esa situación. Muy lamentablemente, nuestro país en estos momentos es el más afectado si es que analizamos el indicador de mortalidad por el COVID en todo el planeta. Tenemos más del doble de mortalidad en el índice de mortalidad del país más afectado en Europa y de los países que más cercanamente nos siguen en América Latina. Además de eso, la situación de desempleo y precarización, digamos, del trabajo y los ingresos para las familias que han sido convertidas de la noche a la mañana en una gran mayoría de peruanos y peruanas en condición de pobreza y extrema pobreza. Creo que en ese contexto la crisis producida y que ya había sido advertida desde diferentes lugares es sino el resultado de una voracidad de poder desde el Congreso de la República y estamos pagando una factura sumamente alta en el país. Hay varios aspectos que se han señalado, tú también has mencionado esta voracidad por capturar las instituciones. Una de las instituciones que está a punto de ser capturada es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es tan importante el Tribunal Constitucional para los corruptos, por un lado, capturarlo, y por qué es importante para la ciudadanía? Que a veces la gente no conoce bien a qué se dedica esta institución. Bueno, el Tribunal Constitucional es la mayor instancia, o la última además,
en el sistema de justicia para poder apelar, digamos, a la búsqueda de justicia para todos y todas. O sea, es fundamental para poder mantener y preservar el equilibrio de poderes, la interpretación de la Constitución, los derechos fundamentales de la ciudadanía. Recordemos que temas que tienen que ver con los derechos laborales se han resuelto en esta máxima instancia, el uso de los espacios públicos para el derecho a la libertad de expresión y la protesta social se han definido en este espacio, entre otros. Es fundamental en el sentido de que es la última instancia a la cual podemos apelar en el país por justicia, pero además es la que vela por la, digamos, el respeto a los principios que están consagrados en nuestra Constitución, ¿no? Y esto nos parece fundamental, por eso conservar la independencia, la autonomía, ¿no? Y las capacidades, digamos, técnicas jurídicas de esta instancia. Esta instancia no puede estar sometida a mandatos de grupos particulares, de grupos políticos, ¿no es cierto?, que de pronto pueden estar tratando de presionar esta instancia para fines que no son, como ya lo he dicho, precisamente sanos o que tienen que ver con los derechos y el respeto de las instituciones en el país. Tito, una situación que llama la atención ya pasadas 24 horas de la juramentación de Merino, es que hasta el momento la comunidad internacional no parece haberle dado reconocimiento, hasta donde tenía entendido, hasta hace un par de horas, solo Paraguay creo que le había dado reconocimiento. La coordinadora siempre ha tenido un trabajo muy cercano con instancias internacionales. ¿Cómo está viendo la comunidad internacional en general y el movimiento? Nosotros creemos que hay una situación evidente de preocupación. Primero porque esto, digamos, y hay que decirlo, no se preveía como una situación probable la vacancia de Martín Vizcarra o del presidente Martín Vizcarra. Eh, 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 y entendemos que la situación que se ha generado producto de la vacancia del presidente y de la interpretación, digamos, abusiva de lo que indica el artículo 113 sobre incapacidad moral. Y estando esto, digamos, dentro de una demanda competencial en el Tribunal Constitucional, ya no ofrece la claridad suficiente sobre si esta ha sido una decisión que se ha dado en el marco del respeto a los principios constitucionales y si no más bien se ha producido un golpe blando, ¿no es cierto?, haciendo una interpretación abusiva, ¿no?, para poder sacarle la vuelta a los contenidos de la propia Constitución. Creo que esta situación está pesando mucho en la comunidad internacional, razón por la que no hay este reconocimiento que usualmente se produce de manera inmediata cada vez que asume el mando un nuevo gobierno. Y de hecho, también es importantísimo, creo, que la sociedad civil, en el caso del Perú, tenga también una postura clara respecto del carácter, digamos, de golpe de Estado y de ruptura del Estado de Derecho producto de la decisión del Congreso. Esto también es de conocimiento público. Hay que tener en cuenta que ya algunos mecanismos, digamos, supranacionales, como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han expresado de manera pública, mediante 2 tweets, su preocupación por la situación y los acontecimientos que se vienen produciendo en el Perú respecto de esta situación, y lo que plantean es, y lo que señalan es que ojalá rápidamente esto se aclare, y entiendo yo que en las próximas horas debieran también estar pronunciándose, habida cuenta de que ya han transcurrido 2 días, ha habido movilizaciones, ha habido una dura represión sobre la ciudadanía movilizada, y lo que vemos también es que hay un gobierno, ¿no es cierto?, de facto,
que no termina de componer siquiera un gabinete. Recién hoy hemos tenido la juramentación de la persona que asumiría el premierato, y esta persona, precisamente para muchos sectores del país, no evidencia, digamos, las suficientes credenciales democráticas y sobre todo de respeto a los derechos humanos. Yo creo que todo esto está configurando una situación de cierta, no sé si desconfianza, pero cierta necesidad de pausa y espera por parte de la comunidad internacional para ver cómo avanzan los acontecimientos en el Perú. Gracias, Tito. Quiero darle la bienvenida a Gloria Cano. Gloria, es un gusto conversar contigo en una circunstancia nada feliz para el país, pero hemos estado también en otras circunstancias de ese tipo compartiendo espacios. Como dije, Gloria es abogada de APRODE, la Asociación Pro Derechos Humanos, y antes de entrar, te quiero hacer preguntas muy concretas sobre el nuevo primer ministro, porque fue ministro de Defensa durante el gobierno de Alan García. Tú has sido abogada de diversas causas de derechos humanos y has tenido pues que tener relación también con el Ministerio de Defensa. Pero te quería pedir primero tu opinión personal, Gloria. Tito nos ha dicho, estamos frente a un golpe, APRODE se ha pronunciado también con mucha claridad, pero ¿qué es lo que sientes tú al ver la situación que se ha generado como producto de esta vacancia contra el presidente Vizcarra y este golpe institucional al que estamos asistiendo? Muy buenas tardes con todos y con todas las amigas que ven en La Mula. Sí, efectivamente, hay una sensación digamos, de indignación, porque si bien es cierto que se veía venir, que ya se veía anunciando, amenazando al presidente Vizcarra con la vacancia, pensábamos que en algún momento no iban a tener los votos, pero luego nos dimos con la sorpresa en plena asamblea, digamos, en plena audiencia, ¿no? Como acabo de salir de la audiencia de callar, estoy con el tema de las audiencias, en plena sesión del Congreso, de que se escuchó por un audio que ya tenían los votos. Entonces, como que un poco eso nos abrió las alertas de qué negociación había por medio, ¿no? Luego vino el corte intermedio y después efectivamente ya hubo desenlace. La verdad que es un retroceso, ¿no? Y como veníamos de una semana donde había existido, se habían dado a conocer sentencias del propio Tribunal Constitucional con respecto a la no validez, a no darle validez al matrimonio de dos personas del mismo sexo. Luego conocimos la sentencia del propio Tribunal Constitucional de 3 contra 3, desempatando el vicepresidente, señalando que la Convención de Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad no puede ser retroactivo, y por lo tanto cerrando el caso de Plan Cóndor. Veníamos de toda una semana, digamos, de noticias que nos venían alarmando, ¿no? Y al final justo termina con esta sesión del Congreso, donde se da lo que llamamos nosotros efectivamente un golpe parlamentario. Nosotros estamos conscientes de que no es legal, no es legítimo, y que este gobierno es un gobierno usurpador. Gloria, comentaba yo que tú has llevado hace muchos años diversas causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y en otras, pero básicamente durante el conflicto armado interno, y que cuando Álvaro Flores Arauz fue ministro de Defensa, digamos que no tuvo una performance muy feliz. Voy a ser generoso con él, yo también la recuerdo bien, pero ¿cuál es la posición del primer ministro de Perú? ¿Cuál era en ese momento? Y creo que no cambió mucho. ¿Cuál era la posición frente al tema de derechos humanos, frente al tema de los juicios, frente al tema de las violaciones de las Fuerzas Armadas, el tema de la memoria también? Si nos puedes hacer un recordaris de ese momento. Bueno, Álvaro Flores Arauz nunca fue, digamos, una persona asequible para los organismos de derechos humanos. Nosotros pedimos en varias oportunidades algún tipo de reunión con él para pedir información sobre algunos casos,
pedíamos que incluso no se nos diera a nosotros, que se los dieran a la fiscalía la información sobre investigaciones que estaban abiertas, y él siempre fue negativo, siempre fueron negando toda información. Y no solamente cuando él estaba como ministro de Defensa, estuvo también ante la OEA como embajador de Perú ante la OEA. Y hasta hace muy poco, él incluso se vanagloriaba en algunas entrevistas de que él había llegado a la OEA con el objetivo de bloquear los casos de violación a los derechos humanos que se veían en el sistema. Que ese era su objetivo, y que él conversaba con unos, con otros, que su objetivo de enviarlo, porque él se oponía a que el Ceballos, el que era primer ministro Ceballos, estuviera en la OEA. Recuerden que incluso, ¿no? Todo era, que indicó de que ese era un puesto clave, porque cuando a él lo nombran, él lo hacen para bloquear los casos de violación a los derechos humanos que lleguen al sistema. Entonces, no solamente casos que eran del conflicto armado interno, sino todos los casos de los magistrados, los casos de los miembros ¿cómo se llama?, de Cancillería que estaban pendientes, etc. Entonces, él está acostumbrado a esos manejos, a unos manejos fuera del escenario judicial o fuera del escenario formal. Entonces, hacer lobby, hacer componendas, conversaciones digamos, extra despacho. Entonces, a mí sí, estoy muy preocupada porque precisamente ahora que su estudio es un estudio que ha venido haciendo la defensa o los requerimientos legales de estas universidades, pseudo universidades que han sido descalificadas por el SUNEDU, ahora su primera intervención es decir, esas universidades merecen una segunda oportunidad, ¿no? Es lo primero que sale a decir, es en favor de sus patrocinados y los patrocinados de su estudio. Entonces, a mí sí me preocupan los casos de violación a los derechos humanos, los que vienen del conflicto armado, los que vienen del post-conflicto, porque es una persona que no tiene, digamos, una visión pro derechos humanos. Él es una persona que ha demostrado con sus propias palabras y sus propias acciones, ser una persona muy discriminadora. Ha hablado de los peruanos como llamas, como vicuñas, ¿no? Nos ha tratado de auquénidos, y también a los defensores de derechos humanos nos ha tratado también como personas terruqueándonos, como decíamos nosotros ahora, que todo el mundo terruquea, todo el mundo nos ha tratado de terroristas en algunos momentos, ¿no? Entonces... Bueno, y me acuerdo, Gloria, que cuando se produce la donación canadiense, la donación alemana para el Museo de la Memoria, esto se llama Museo de la Memoria, la respuesta de Flores Arau fue: el Perú no necesita museos. Ajá. ¿No es cierto? O sea, me acabo de acordar, ¿no? Sí, no. Ha tenido una serie de participación, una serie de intervenciones nefastas en favor de las investigaciones, de los procesos de justicia, de los procesos de memoria, no solamente del conflicto armado, de todo tipo, de todo tipo. Él es una persona que yo le podría llamar antiderechos. Clarísimo. Tito, pasemos a lo que ha ocurrido ayer en las calles. Ayer la gente salió a protestar, tú has estado participando de esta movilización el día de ayer, y lo que se vio fue una violenta respuesta policial. Flores Arauz ha dicho que él no ha visto violencia, ¿no? No sé qué ha visto él, pero dice que no ha visto violencia. Y vimos además la actuación del grupo Terna, deteniendo a los manifestantes. ¿Cuál es tú has estado en el lugar? Entonces, primero me gustaría que nos cuentes cómo se ha vivido en las calles y cómo calificas tú lo que hemos visto el día de ayer. ¿Esto está en los marcos de la respuesta que debe dar la policía a una protesta? Lo primero que tenemos que hacer es saludar la respuesta y la responsabilidad asumida por la ciudadanía en las calles y sobre todo por las y los jóvenes, ¿no? Donde la movilización, y hay que decirlo con claridad, ha sido una movilización inmensamente juvenil, ¿no? Jóvenes universitarios, universitarias y ciudadanos y ciudadanas, digamos, de todos los sectores movilizados en la ciudad
protestando frente a lo que ha sido la ruptura del Estado de Derecho en el país y en defensa del orden constitucional y de la democracia. Yo creo que eso hay que saludarlo, ¿no? Nos parece que el comportamiento ha sido absolutamente irresponsable e innecesariamente violento por parte de la Policía Nacional del Perú. Han estado presentes la Policía Nacional del Perú, la Fuerza de la INOES y los famosos grupos Terna. Ha habido una voluntad manifiesta, permanente, de provocar a las y los manifestantes. Hemos tenido que mediar en más de una oportunidad para evitar enfrentamientos entre la policía y las y los manifestantes que estaban, digamos, dispuestos en las calles, ¿no? De manera pacífica, ordenada y tomando distancia unos de otros por el cuidado, digamos, en este contexto de pandemia. Esto, por ejemplo, nos lleva a tener que condenar esta necesidad de tener que arrebatar los emblemas de las y los manifestantes. La disputa por arrancarle las banderas, los emblemas, ha sido vergonzosa. Ha sido vergonzosa la situación esta de disponerse a golpear a la gente innecesariamente, ¿no? Y después, además, hay que decirlo, se han producido, por lo menos, calculamos desde la coordinadora, una decena de personas, de jóvenes heridos. Hay evidencia de personas heridas producto del uso de perdigones, ¿no es cierto? Y también el hecho de que se haya producido de manera irregular la detención de personas, de jóvenes, que han sido, digamos, trasladados a 3 comisarías de la ciudad de Lima. En estas se ha obstaculizado permanentemente la labor de las y los abogados que han ido, ¿no es cierto?, a indagar y a velar por el cumplimiento del debido proceso y el debido tratamiento a las personas detenidas. Hemos visto que en los 3 casos, en esas 3 comisarías, no se ha contado con fiscales, digamos, para poder actuar debidamente por parte de la policía, y además hemos tenido a elementos del grupo Terna ya también en la comisaría actuando de manera provocadora respecto de los abogados, y esto es lo que ha acontecido con uno de los abogados de la coordinadora, que ha estado perfectamente identificado incluso con el chaleco de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esto nos parece que excede cualquier explicación razonable. Esto es simplemente un uso abusivo de un poder que no se inserta dentro del comportamiento, digamos, democrático, del comportamiento que corresponde a las fuerzas policiales, ¿no? Ahora, hay Hemos una visto que pregunta, sí. Tito, una pregunta, disculpa. Y ahí, cuando tú has estado en esta labor de intermediación, yo te he visto en otras marchas también, he tenido que dialogar siempre con oficiales, por ser secretario de la coordinadora, pero ¿qué cosa te decían? ¿Qué decía? ¿Cuál era la explicación? Ninguna, a diferencia de otras oportunidades en las que la policía efectivamente sí buscaba una forma de mediación para poder acordar incluso rutas, incluso explicar por qué se está interrumpiendo en determinadas zonas o cercando en determinadas zonas el tránsito. En esta oportunidad nadie ha explicado absolutamente nada. Parecía haber una consigna en la que ellos no le debían explicación absolutamente a nadie, ¿no? Esto me parece que es inusual y que no responde al comportamiento habido por parte de la Policía Nacional en otros momentos en los que ha habido protesta ciudadana, ha habido movilizaciones ciudadanas, ¿no? Nos llama la atención también que ese mismo comportamiento se haya trasladado a las propias comisarías, que se haya producido detenciones de personas menores de edad, de niñas, ¿no? Estamos hablando de una niña de 14 años, ¿no? Así como la detención de abogados que han ido a defender, digamos, a las personas detenidas. Esto aparentemente también se está trasladando hoy al Congreso de la República. Nos resulta absolutamente lamentable que frente al planteamiento del congresista Alberto de Belaúnde y la congresista Mirta Vázquez para que el director de la Policía Nacional del Perú
ofrezca explicaciones sobre los procedimientos, digamos, implementados por la Policía Nacional en estos 2 últimos días, la propia comisión haya decidido que no se le invite, pero no solo eso, sino que una vez que se produce la votación, es una votación mayoritariamente en contra de la propuesta de estos 2 congresistas, al final terminan aplaudiendo y burlándose. O sea, digamos, no asumiendo un respeto y consideración mínima sobre el otro, sobre la otra. Eso nos preocupa porque aparentemente lo que se estaría produciendo es avalar cualquier situación, digamos, desproporcionada del uso de la violencia por parte de la Policía Nacional del Perú, y este Congreso de la República se va a hacer de la vista gorda. Esto es lo que implica, pues, un gobierno de facto, ¿no? Un gobierno no democrático y un gobierno que actúa al margen de la ley. Gloria, te quiero preguntar ahí, porque tú eres abogada, cientos de veces has ido a las comisarías, ¿no? Conoces bastante bien cómo es esa relación cuando hay que ir a buscar un detenido. Lo que tú has visto ayer a través de las imágenes que hemos estado viendo también en relación a la voz de la Coordinadora de Derechos Humanos, Carlos Rodríguez, ¿cómo lo calificas? Eso. Inaceptable. Es inaceptable lo que ha pasado ayer con uno de los abogados de la coordinadora, un profundo rechazo y solidaridad con él. Mira, ni en los peores momentos. O sea, yo he ido a bases militares, he ido a comisarías. Jamás durante todo este tiempo me trataron como lo han tratado a él. Me han hecho otras cosas, sí, pero de esa manera de tenerme, no. O sea, que me han metido meter miedo, etcétera, todo. Lo que siempre, normalmente a veces hacen los militares. Pero en esto, jamás me han tratado así. Por eso mi rechazo total. Y nosotros estamos enviando una carta. Hemos enviado como APRODE una carta a la fiscal de la Nación, porque estamos exigiendo una investigación, porque no solamente se le están violando los derechos a las personas detenidas, se le está violando el derecho a un defensor, pues también se está violando el derecho de ejercicio de la defensa. Claro, que es fundamental. Es Si no hay derecho a fundamental. la defensa, estamos en tierra de nadie. Por supuesto, o sea, ellos tienen el derecho, los detenidos tienen el derecho a tener su abogado y que su abogado pueda parlamentar con ellos. El defensor, como defensor de derechos humanos, puede indagar la situación que está ocurriendo con diversas personas, pero como abogado, como defensor, puede y tiene la obligación de que y tiene, perdón, el derecho de que le faciliten toda entrada a los centros de detención. Y lo que ha habido ayer es precisamente una obstaculización de su labor. Nosotros estamos enviando una carta no solamente al defensor del pueblo y a la fiscal de la Nación, porque la fiscalía es quien tiene que garantizar los derechos del detenido, pero también de los abogados. Ahora, estamos en un contexto además donde no hay ministro del Interior, porque el ministro renunció, supongo que los funcionarios siguen en el ministerio, pero el ministro renunció con producto de la vacancia, igual que todos los demás ministros, se le aceptó la renuncia. Entonces, ¿qué? ¿La policía actúa a la libre? O sea, ¿dónde Aquí los está la responsables, responsabilidad? la responsabilidad es del director de la policía y de facto Merino. Ellos son los responsables de los heridos, de las detenciones arbitrarias y de todo maltrato que resulte en estas situaciones. Las personas tienen el derecho a protestar y ellos están argumentando ahora, incluso la policía señaló en algún momento que, y algunos congresistas, de que estábamos en emergencia sanitaria y que estaba prohibida las movilizaciones. No está prohibida la expresión de protesta. La Comisión Interamericana ha señalado que no se puede de ninguna manera poner como pretexto la emergencia sanitaria para recortar derechos. Si tienes posibilidades de entrar a un centro comercial, si tienes posibilidades de hacer un montón de actividades que se están haciendo ahora, por supuesto que tienes el derecho de protestar. Y lo que se está haciendo es una violación flagrante a los derechos ciudadanos. Gloria, una pregunta más sobre la intervención policial ayer. La intervención del grupo Terna, ¿es regular? ¿Esto ha sido parte de otras movilizaciones, respuesta a otras movilizaciones antes? O sea, porque ha llamado mucho la atención y los medios lo han reproducido. O sea, ¿cuál es tu lectura de esta intervención? Porque claro, policías que están de civil, entonces
uno no se da cuenta y está al lado del que lo está deteniendo y no sabe quién es el que lo está agrediendo, además, ¿no? Lo que genera más violencia, ¿no? No, efectivamente, la policía siempre ha infiltrado las marchas, siempre. Sí. Para señalar, para decir, este es el dirigente, este es el que grita, no, siempre. Pero no son los vestidos de civiles los que te detienen. Son las personas que tienen indumentaria policial. O sea, porque ¿cómo tú identificas a una persona que está yendo hacia ti como representante de la ley? Claro. O sea, a mí yo cuando vi la imagen ayer, me vino la imagen inmediatamente del secuestro de Saúl Cantoral. Exacto. Cuando secuestraron a Saúl Cantoral, lo primero que hacen es rodearlo, personas de civil, lo agarran y lo meten a un carro. Y después es que supimos que era del comando Rodrigo Franco. Claro. No, que era la policía, que era... No, era el comando Rodrigo Franco. Este grupo Terna está actuando de la misma manera. O sea, porque tú como ciudadano, tú puedes movilizarte y protestar, y si tienes una persona vestida reglamentariamente como representante del orden, de la ley y el orden, entonces tú tienes. Pero si vienen unas personas de civil a querer arrastrarme a un carro, por supuesto que voy a presentar oposición, voy a Claro. presentar resistencia, porque No, no pero tú es dices un agente de la ley. que te está agrediendo un tercero, ¿no? Que te puede estar queriendo asaltar. Por supuesto. Entonces, eso de que están tratando de ponerles a todas las personas de resistencia a la autoridad no tiene ningún sentido. Porque esas personas no representaban la autoridad. Okay. Entonces, Bueno, la verdad que a mí, cuando vieron las imágenes, los recuerdos se comenzaron a venir hacia mí sobre las peores épocas, ¿no? Y ahí, Gloria, creo que hay un elemento adicional y que hace que la situación sea más grave con este grupo Terna, que está trasladando un comportamiento en el que ellos mismos se infiltran y hacen las veces de asusadores, ¿no? Y esto ya lo hemos visto antes en conflictos sociales en los que han jugado ese papel. Ahora, esa misma estrategia indebida, al margen de la ley, yo creo que la están trasladando en el marco de las manifestaciones y movilizaciones ciudadanas. Esto es grave. Lo que está ocurriendo hoy en el Perú, en este contexto, digamos, de un gobierno de facto, es grave. Tito, una última pregunta. Se ha convocado una movilización para el día de mañana, diferentes organizaciones, colectivos. No sé si nos puedes explicar mañana a partir de qué hora se movilizan, quién convoca esta movilización. Informaba al inicio de esta entrevista que más de 178 organizaciones, instituciones, espacios de sociedad civil, algunas plataformas nacionales, hemos sacado ese pronunciamiento indicando no al golpe de Estado. Estas mismas instituciones nos hemos autoconvocado para llamar a la ciudadanía a ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica y ordenada para rechazar, digamos, este golpe de Estado. Y la consigna central es fuera Merino, ¿no? No puede el señor Merino permanecer indebidamente en el Palacio de Gobierno un día más, ¿no? Nos parece que es derecho de la ciudadanía tener que manifestar su expresión de rechazo frente a este golpe de Estado y a este gobierno de facto. Es también una movilización de carácter nacional e internacional. Hay peruanos y peruanas que fuera del país se están organizando también para poder expresar su rechazo a lo ocurrido en el Perú. Mañana nos estamos autoconvocando a la Plaza San Martín. A las 5 de la tarde esperamos poder movilizarnos de manera ordenada y pacífica. Y lo anunciamos a todo el país de manera abierta, clara y transparente. Asimismo, lo indicamos a las fuerzas policiales para que respeten el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de movilización de la ciudadanía, ¿no es cierto? Nosotros somos responsables de nuestros actos, nosotros somos plenamente conscientes que esta es una manifestación absolutamente pacífica. No vamos a aceptar ninguna forma de provocación y cualquier situación anómala es responsabilidad de la Policía Nacional del Perú. Muy bien. No sé si Gloria quieres agregar algo, se nos ha ido el tiempo.
No, solo que todos tenemos el derecho efectivamente de expresar nuestra indignación y nuestro rechazo a un gobierno que nace espurio. Muy bien, muchísimas gracias a Tito Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y a Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, como es que la conocemos todos. Quiero agradecer la conversación, creo que han sido muy claros en sus argumentos, en las precisiones además que tanto Gloria como Tito, como ustedes dos han hecho, sobre la vulneración de derechos humanos que se está cometiendo frente a las movilizaciones y sobre la ilegitimidad de este gobierno que se ha instalado en Palacio producto de la vacancia del presidente Vizcarra. Amigos y amigas de La Mula, eso ha sido todo por hoy y vamos a seguir, como dije al comienzo, en esta mesa mulera permanente. Nos vemos. Chao.